Primero, muchas gracias a todos por su presencia esta mañana y doy cuenta de lo que han sido los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Los asuntos fundamentales se centran en el ámbito de la sanidad, en el ámbito sanitario, y mientras Ana reparte la documentación, les señalo que dentro de este esfuerzo que en este Consejo de Gobierno se realiza en el ámbito sanitario destaca de una forma especial que hemos autorizado la formalización del convenio de colaboración con la Comunidad del País Vasco en materia de asistencia sanitaria, que va a beneficiar a 21.500 personas. Va a tener una vigencia de 4 años y va a beneficiar a todos los niveles asistenciales: la atención primaria, la atención hospitalaria, las urgencias, las emergencias y la prestación del transporte sanitario, también para la gestión del conocimiento, la historia clínica electrónica y la salud pública. En atención primaria, el País Vasco prestará una serie de servicios en una serie de municipios donde viven personas de Castilla y León que se puedan beneficiar de esa proximidad al País Vasco, y de la misma manera la Junta de Castilla y León, a través de SACIL, va a prestar servicios sanitarios a algunas localidades del País Vasco, en Álava, que van a poder ser atendidas por los servicios de atención primaria de nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes la documentación de quiénes son los municipios que de una forma más directa se van a beneficiar en el ámbito de la atención primaria. Asimismo, esta colaboración se extiende al ámbito de la atención hospitalaria, de la asistencia especializada y del conjunto del sistema sanitario hasta alcanzar las 21.500 personas beneficiarias. Y tienen ustedes los servicios de atención especializada fundamentales donde se concentra esta colaboración. Más de 7 millones de euros para una nueva compra de vacunas frente a las enfermedades incluidas en el calendario oficial que se ha aprobado al efecto. Esto nos va a permitir suministrar 214.100 dosis incluidas en este calendario vacunal, incluyendo patologías como el sarampión, la rubeola, la varicela, meningococo, rotavirus, difteria, tétanos, tosferina o poliomielitis. Tienen ustedes las dosis en número que se compran para cada una de estas enfermedades y que completan el calendario vacunal con estas 214.000 dosis adicionales por un importe superior a los 7 millones de euros. 2,4 millones de euros en una apuesta por la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y el análisis de radiografías de tórax a través de algoritmo. Se trata del suministro e implantar también un software de ayuda al diagnóstico clínico basado en el análisis de radiografías de tórax con algoritmos de inteligencia artificial, y se financia con la Unión Europea a través del mecanismo de recuperación y resiliencia. Va a permitir reducir la alta carga de trabajo derivada de la lectura e interpretación manual de los datos por parte de los radiólogos, y el objeto de esta forma es reducir los tiempos de lectura e interpretación, facilitar la detección de anomalías, priorizar casos a revisar y ayudar a descartar pruebas radiológicas de tórax normales. 2,3 millones de euros para el Consejo Comarcal del Bierzo en desarrollo de las actividades que le corresponden. Va a dar continuidad con ello a la colaboración anual que tenemos establecida con el Consejo y que va a prestar servicio a los 38 municipios incluidos en la comarca del Bierzo, los 283 pedanías y una población aproximada de 120.000 vecinos. 600.000 euros para la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de sus funciones en el ámbito de la defensa de los intereses de los municipios y de las provincias de Castilla y León, así como de las demás entidades locales de esta comunidad, en una comunidad esencialmente municipalista que tiene más municipios y provincias que ninguna otra. Se apoya a la Fundación de Víctimas del Terrorismo para desarrollar actividades de divulgación y reconocimiento de su memoria y dignidad. Es una subvención de 17.000 euros para gastos de exposición
y de organización de 2 exposiciones conmemorativas en Castilla y León, 2 exposiciones conmemorativas organizadas por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que va a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Tienen ustedes dónde y cuáles son estas exposiciones, así como las fechas de celebración de las mismas. Se ha informado sobre la situación, ya terminado el año 2024, del periodo medio de pago a proveedores. Se cumple el límite normativo establecido, se ha fijado como media anual en 29,6 días. Esto es una cifra inferior también a la media autonómica, que fue de 31,2 días. El año pasado, la Junta de Castilla y León pagó 822.000 facturas por un importe de 4.075 millones de euros. El 67% de las facturas, o sea, las 2 terceras partes, corresponden a la Consejería de Sanidad. Esto refleja claramente la importancia en el ámbito sanitario. Lógicamente, hablamos de algo más de 4.000 millones de euros. El resto, hasta el volumen total del presupuesto, son otros gastos no vinculados a facturas. El pago de nóminas de los profesionales sanitarios, docentes, servicios sociales, etcétera, que no está vinculado, como es natural, a facturas, tampoco subvenciones, tampoco la PAC. Pero lo que son solo facturas, hablamos, como les digo, de 822.000 facturas, con un periodo de pago inferior de media a los 30 días y entre las comunidades con mejor periodo de pago. 70.000 euros para fomentar y difundir el cooperativismo de Castilla y León mediante una subvención a la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, Urcacil. Se van a realizar intervenciones de mejora de hábitats y restauración de ecosistemas en la provincia de Burgos con un importe de más de 1 millón de euros. Se financian con fondos europeos Next Generation y se contribuye a la conservación y biodiversidad de los parques naturales de las hoces del Alto Ebro y Rudrón y de los montes Sobarenes San Zadornil. Tienen ustedes el objetivo de los mismos, desde el tratamiento selvícola, el incremento de la biodiversidad y resiliencia de los bosques, hasta la creación de balsas de agua en páramos destinados a la fauna en el medio, especialmente en las zonas con escasa agua superficial. Se autorizan actuaciones para mejorar masas forestales en León y Salamanca con una aportación de 670.000 euros. Se promueve con ello la biodiversidad y la resiliencia frente a incendios y a otros factores adversos y se financia también con los fondos de la nueva generación. Tienen ustedes el detalle por provincias y por áreas de actuación de estas inversiones en las áreas señaladas. Se refuerza la gestión de subvenciones vinculadas a la implementación de la normativa de residuos con una inversión de 222.000 euros. Se apoya con ello la gestión de subvenciones destinadas a la implementación de la normativa de residuos en el marco también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Junta apoya la celebración de las jornadas conjuntas con el Consejo General del Poder Judicial sobre peritaje arquitectónico. Es una aportación de 14.000 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León para celebrar las jornadas que van a tener lugar en noviembre de este año en Burgos con el título La especialización de la justicia del siglo XXI, el arquitecto perito. 484.000 euros en inteligencia artificial para modernizar la gestión documental de la Junta de Castilla y León. Se actúa con cargo a los fondos europeos de la nueva generación. Esta plataforma basada en la inteligencia artificial va a permitir automatizar tareas como la lectura, clasificación y tratamiento de documentos y se van a reducir los tiempos de tramitación y se minimizarán los errores, facilitando así una atención más rápida y eficaz al conjunto de los ciudadanos. 1,5 millones para las obras de infraestructura rural ligadas a la concentración parcelaria en diversos municipios de León, en Noceda del Bierzo e Higüeña. Se adecúa la red de caminos rurales. Son más de 76 kilómetros de extensión de esta red que se renueva y también se renueva el drenaje, la canalización del regadío y se establece hasta 24 entronques con las carreteras provinciales. Están financiados con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER. 316.000 euros para el abastecimiento de agua para el ganado en Navarredonda de Gredos. Es una intervención que supone la primera de las balsas que pone en marcha la Junta de Castilla y León con cargo al Plan de Balsas, que ustedes ya conocen y que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Es la primera de estas balsas que en su conjunto va a permitir invertir
5 millones de euros en la construcción de estas infraestructuras hasta el año 2026. El objetivo es poner a disposición de los municipios, en este caso el municipio de Navarredonda, en Gredos, especialmente durante el periodo de verano, un suministro de agua en cantidad y calidad suficiente para las explotaciones ganaderas de la zona, así como favorecer la lucha contra incendios. Tienen ustedes las características de la balsa y el número de metros cúbicos que permite almacenar. 256.000 euros en restaurar los aleros y la cubierta del Instituto de Educación Secundaria Zorrilla en Valladolid. El edificio principal del Instituto de Educación Secundaria Zorrilla está incluido dentro de la zona de delimitación de bien de interés cultural de Valladolid con categoría de conjunto histórico. En el año pasado se produjeron varios desprendimientos tras el paso de diversas tormentas y se contrató la redacción de un proyecto básico de ejecución que determinara los trabajos a realizar para garantizar su seguridad. De ahí deviene esta inversión de 256.000 euros. Y, finalmente, 600.000 euros para actividades culturales con el objeto de promover el conocimiento y el correcto uso de la lengua castellana. Es una subvención para la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para su funcionamiento y para la realización de actividades culturales cuyo objeto es promover el conocimiento y el correcto uso de la lengua castellana. Y sin más, pues estos son los asuntos que hemos tratado, que nos permite reforzar la asistencia sanitaria a las personas de Castilla y León, haciendo un esfuerzo también en nuestra comunidad, no solamente por prestar la segunda sanidad mejor valorada de España, sino de superar esos límites geográficos entre comunidades autónomas que a veces, por la mera existencia de distintas administraciones y servicios de salud, pues exige de este tipo de colaboraciones que en este caso llevamos a cabo con el País Vasco. Agradecemos a la comunidad del País Vasco también el esfuerzo conjunto que beneficia a municipios de ambas comunidades autónomas, tanto ciudadanos de Castilla y León que en función de proximidad puedan ser atendidos en el País Vasco, como ciudadanos del País Vasco que por sus circunstancias puedan recibir atención en nuestra comunidad autónoma. Hacemos un gran esfuerzo dentro de lo que es la España autonómica por demostrar que somos capaces de prestar servicios de mucha calidad y a la vez hacerlo sin que esto suponga establecer límites geográficos donde los ciudadanos no entienden de límites geográficos, sino de prestación de servicios públicos. Y sin más, pues está hoy, como siempre, a su disposición para lo que estimen oportuno preguntar. Buenos días, portavoz. Muy buenos días. Respecto a esto que comenta del convenio de colaboración con el País Vasco, no sé si nos podría ampliar en qué se diferencia con el anterior convenio, si hay cambios, llega más gente, se amplían asistencia sanitaria por zonas, algún dato más. Y luego también es que nos contara, además de este convenio sanitario, cómo está la situación ahora mismo con el Gobierno del País Vasco, si ha habido más avances en otros tipos de protocolos, que creo que estaban ya lejanos, no sé si por 2012 o algo así, que no hubo renovación. Muchísimas gracias. Sí, nuestra idea, lógicamente, es reforzar el convenio de colaboración con las comunidades autónomas que tienen límite geográfico con nuestra comunidad. Castilla es la comunidad autónoma de España que tiene más comunidades autónomas limítrofes. Tenemos 9 que abrazan Castilla y León, más 2 comunidades o regiones, en este caso, en el país vecino e hermano, que es Portugal. Y esto ha fortalecido esa vocación que tenemos en Castilla y León, quizá como ninguna otra, de reforzar la colaboración con el resto de comunidades autónomas, muy especialmente con las limítrofes, pero también tenemos colaboración con otras comunidades con las que no tenemos límite geográfico. Tenemos estos convenios de colaboración que queremos ir avanzando con el conjunto de comunidades. También con el caso del País Vasco ese es el objetivo. El año pasado fueron las elecciones en el País Vasco y esto no ha impedido consolidar el convenio que traemos hoy en materia sanitaria y seguir avanzando en el conjunto de asuntos que queremos llegar a acordar. Entendemos que hay una buena disposición por parte del País Vasco. Nosotros vamos con esa idea de la mano tendida, también con el nuevo Lehendakari, que lleva apenas un año en su nueva responsabilidad y que tiene una vinculación en orígenes a nuestra propia comunidad autónoma, y nuestro deseo también es alcanzar el máximo nivel de acuerdo y colaboración. Lo que hoy firmamos refuerza lo que ya teníamos y también da seguridad al conjunto de los ciudadanos de que van a poder ser atendidos en cualquiera de las 2 comunidades autónomas en relación con sus necesidades. Son miles de personas
que, teniendo su residencia en el País Vasco, pues tienen también a veces su segunda residencia en alguna parte de Castilla y León. La zona de Merindades es un excelente ejemplo de ello, pero también hay muchas personas que tienen en el País Vasco el centro de salud más próximo en nuestra comunidad autónoma y viceversa, personas de Castilla y León que puedan acceder al País Vasco, y lo aseguramos no solamente para estas personas, sino para el conjunto de los ciudadanos, y lo hacemos extensivo no solamente al ámbito de la atención primaria, que es el día a día de la sanidad, sino al conjunto de los servicios sanitarios, donde también ampliamos especialidades. Lo hacemos en atención especializada y hospitales, también, lógicamente, reforzando el servicio de atención de emergencia sanitaria, y todo ello en el contexto donde en Castilla y León renovamos hace poco y ampliamos todo el servicio de emergencias sanitarias con más dispositivos terrestres, y el anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León de poner en marcha nuevos helicópteros sanitarios en nuestra comunidad autónoma, que lo hizo en el último debate de política general, también van a estar a disposición de ese objetivo. Naturalmente, esos nuevos helicópteros que va a poner en marcha la Junta de Castilla y León en materia sanitaria, que nos va a situar como la comunidad con mayor número de helicópteros sanitarios de España, también estarán a disposición en caso de necesidad de las comunidades autónomas limítrofes que en un momento dado lo puedan necesitar, como también nosotros hemos hecho uso de los medios de transporte que otras comunidades han puesto a nuestra disposición, especialmente en las áreas geográficas más limítrofes. En la medida en que nosotros reforzamos los servicios sanitarios, también estamos reforzando las posibilidades de colaboración, porque estos servicios nuevos que tenemos en Castilla y León también están a disposición de las comunidades autónomas limítrofes, que hasta ahora, naturalmente, no se podían beneficiar de ellos. Sí, hablando del País Vasco también, precisamente el otro día el Senado aprobó la reforma del concierto vasco y le deja regular 14 impuestos. ¿Cómo afecta esto a Castilla y León, o si Castilla y León respalda esta nueva concesión al País Vasco? Naturalmente que nosotros defendemos el sistema de concierto que está reconocido en la Constitución y del que se pueden beneficiar en distintas condiciones las provincias del País Vasco y Navarra. Pero también la propia Constitución establece que este sistema específico de financiación que tienen estas dos comunidades autónomas no puede suponer nunca un privilegio ni una desigualdad, y ahí tenemos que estar muy atentos. Otorga un sistema de financiación diferente y otorga también una capacidad normativa en el área tributaria también muy distinta. Valga como ejemplo, en lo que usted acaba de señalar, que nosotros, las comunidades autónomas de régimen común, no tenemos capacidad normativa, por tanto no podemos modificar el impuesto de sociedades, y sí estas dos comunidades autónomas tienen esa posibilidad, esa ventaja que no tenemos el resto. Por eso nosotros siempre fuimos partidarios de estar muy vigilantes respecto de estas vacaciones fiscales vascas que ponían en marcha las provincias vascas, las diputaciones forales del País Vasco, en la medida que pudieran ser contrarios a la Constitución y perjudicar nuestros intereses. Lo que recordarán en la época del presidente Zapatero es que se produjo un blindaje de esas competencias porque se elevaron a un rango superior, ya no es una ordenanza fiscal, y, por tanto, inhabilitó que las comunidades autónomas pudiéramos establecer algún tipo de recurso respecto de esa capacidad normativa que tienen las diputaciones forales vascas. Naturalmente que nosotros, nuestra intención es que nunca se produzca una desigualdad ni un privilegio. Podemos estar y lo estaremos atentos a que así sea, pero el Gobierno de España, en aquel momento con el presidente Zapatero, decidió que las comunidades autónomas que no fuéramos País Vasco y Navarra careciéramos de esa capacidad de recurrir estas denominadas vacaciones fiscales y, por tanto, esas ordenanzas fiscales al elevar su rango, y solo es el Gobierno de España o el Parlamento Nacional quien puede establecer estos recursos si se entiende que se vulnera la igualdad o se crean privilegios. Portavoz, volviendo a la celebración ayer del Día de Castilla y León, no sé si pueden hacer una valoración respecto de las actividades organizadas en distintos municipios de la comunidad y también en Villalar de los Comuneros, si les ha sorprendido las críticas que ha recibido desde el PSOE el presidente por no acudir a la campa, y, por otra parte, si ya hay fecha para la entrega de los premios Castilla y León. ¿Cómo valoramos la fiesta de la comunidad? Pues yo creo que el nivel de participación ha sido muy alto, quizá como nunca en la historia de Castilla y León, que
los ciudadanos de Castilla han decidido en libertad aquellos actos a los que han querido ir dentro de lo que ha sido ofertado, que ha sido realmente muy amplio. Hemos llegado a todo el territorio, con lo cual es verdad esto de que conseguimos incorporar a todo el territorio de Castilla y León a las posibilidades de celebrar el Día de la Comunidad y ampliar territorio, extenderlo en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma, ofrecer más actividades y que lleguemos al máximo de personas que asisten, no ha generado ningún tipo de perjuicio a ninguna de las actividades más tradicionales y que se venían desarrollando otros años, que también han tenido una asistencia muy numerosa. Estamos hablando de que los conciertos organizados en las distintas capitales de provincia, más varios municipios de Castilla y León, superaron los 100.000 asistentes, que las carreras populares, estamos hablando de 10.000 personas, y que las personas que asistieron a Villalar en uno o en otro momento de la jornada a lo largo del día rondaron las 25.000, por tanto un número muy importante, quizá como nunca en la historia de la comunidad, y también hemos llegado como nunca pues a todo el territorio, que es la vocación de nuestra comunidad autónoma, la idea de actuar en todo el territorio. Esta es la comunidad autónoma más extensa de España, 94.000 kilómetros cuadrados, y queremos que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan en su cercanía, en su proximidad, la capacidad de disfrutar de la fiesta y hacerlo en libertad. Nosotros, naturalmente, pues respetamos cualquier tipo de opinión, de crítica a este respecto, pero yo creo que son los ciudadanos los que han respondido muy claramente desde la libertad, asistiendo masivamente a todas las convocatorias que se le han ofrecido e, insisto, consiguiendo que esta asistencia masiva a muchas de estas convocatorias pues no reste asistencia a las que se venían desarrollando con contenido más tradicional. Por tanto, ampliar el territorio, ampliar las oportunidades y ampliar las posibilidades no resta a la asistencia al resto de actividades, como nosotros habíamos defendido siempre. Naturalmente, ha coincidido la fiesta de nuestra comunidad con un momento de luto en el conjunto de España y de una gran parte de países a nivel mundial. Nosotros lo hemos respetado y ese luto llevó a aparejar la no presencia del Gobierno de Castilla y León y de su presidente en los actos más festivos y más lúdicos, que quizá no fueran compatibles con la declaración de luto que se había establecido para el conjunto de España, y en ese contexto, lógicamente, es lo que determinó el no celebrar los premios Castilla y León, la no asistencia del presidente y de la Junta a los conciertos a lo largo del territorio y al hecho de que se traslade la fecha para la entrega de estos premios. Todavía no tenemos fecha porque, lógicamente, es una labor organizativa relevante y también, una vez que se cambia la fecha, pues procuraremos buscar una en la que el mayor número de premiados pueda seguir asistiendo. Lógicamente, ya había una tradición de una fecha donde los premiados podían tener reservado y con muchísima anticipación. También queremos dar esta posibilidad porque muchos de los premiados, por su nivel profesional, pues tienen agendas limitadas. Vamos a intentar procurar que consigamos cuadrar todas ellas y buscar un día mejor. Aprovecho esa pregunta que usted me hace en relación con el luto para reiterar desde aquí nuestro reconocimiento a toda la etapa del papado de Francisco, que creo que ha contribuido a poner a la Iglesia católica, que es la Iglesia también mayoritaria en nuestra comunidad autónoma, en sus principios y en sus valores y al servicio de los principios y valores de la fe cristiana que defendemos una gran parte de la población de Castilla y León y que justifica este luto. Y también el propio presidente pues asistió al arzobispado a formalizar con su firma este reconocimiento, este luto por el fallecimiento de Francisco, y desde aquí también nuestra consideración y nuestro apoyo al conjunto de la comunidad católica y a aquellas otras personas que, sin sentirse católicos, se sentían identificados con los principios y los valores del cristianismo que profesa la religión católica. Sí, sobre esta, perdón,
Sobre esta misma cuestión, quizá ha sido una cuestión de interpretación que aquí se haya decidido anular los premios Castilla y León y, sin embargo, ayer sí que se entregó el premio Cervantes por parte de los Reyes. No sé qué diferencia hay entre un acto y otro. ¿Cómo se puede interpretar este luto? Desconozco, lógicamente, el contenido de los otros premios. Si después de ese acto pues hay alguna actividad de encuentro más social. Aquí en Castilla y León pues hay una cierta tradición que, vinculado a los premios, donde se invita a un número muy notable de personalidades de nuestra comunidad autónoma. Luego hay un encuentro social que es muy útil porque permite intercambiar opiniones entre el mundo de la cultura, los empresarios, el mundo científico, el mundo universitario, y no hay muchos momentos de estos en Castilla y León con tanta asistencia y con esta posibilidad de intercambio social. Los empresarios se reúnen con frecuencia entre ellos mismos, las asociaciones culturales también entre ellos mismos, las asociaciones deportivas también con frecuencia entre ellos mismos, el mundo científico y académico y universitario también, pero quizá un foro donde a la vez haya este intercambio entre empresa, mundo social, sindicatos, universidades, comunidad científica, cultura, etcétera, no existan muchos en Castilla y León, y este da este aspecto social y, en cierto modo, de encuentro que entendíamos que, dado el carácter lúdico que siempre acompaña este tipo de actividades, era incompatible con el luto que tenía nuestra comunidad en ese día. Sí, ayer también, dentro del Día de Villalar, hubo algunas voces, como la del alcalde, que daban por finalizada la Fundación Castilla y León. Sin embargo, el presidente de las Cortes defendía su vigencia. No sé cuál es la opinión de la Junta respecto a esta fundación. Luego también me gustaría preguntarle, el martes el Senado, por mayoría, pidió al Gobierno que hubiera presupuestos. No sé si se sienten apelados de alguna manera, también como a ser una Cámara Territorial, a que también en la Junta de Castilla y León tengo los presupuestos de la comunidad. Y hoy se reunía el presidente de la Junta, una cosa, supongo que un acto protocolario, con la nueva presidenta del TSJCIL. Pues si nos puede decir alguna línea de colaboración o cómo va a ser la relación en todo caso. Pues en relación con las tres preguntas que usted señala, primero reafirmamos nuestro compromiso, el compromiso de la Junta, a seguir colaborando con los actos de la fiesta de nuestra comunidad autónoma en el conjunto del territorio y, naturalmente, pues también con los que se puedan hacer en la localidad de Villalar. Tendrá que ser, lógicamente, las Cortes de Castilla y León, de quien depende, el saber la utilidad, el contenido de una fundación que nació con una serie de objetivos y de funciones, y saber si esos objetivos y funciones se vienen desarrollando y, por tanto, reflexionar sobre el cumplimiento de los mismos y la utilidad de esa fundación, pensando en el futuro y pensando con la vinculación del hecho fundacional que justificó su creación. Y nosotros, como Junta, sí reivindicamos nuestro compromiso con seguir generando actividades en torno al Día de la Comunidad y al resto de los días. Y, naturalmente, la pregunta que usted hace es pertinente, que se pueda reflexionar en el ámbito de las Cortes sobre el futuro de una fundación, sobre sus orígenes, sus funciones, su contenido, y si las tareas que ha desarrollado en los últimos tiempos es coherente con los motivos que justificaron en su momento su creación. La segunda de las preguntas, el tema del presupuesto. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Que nos diferencia, hay que decirlo también, bastante de otras administraciones públicas y también del propio Gobierno. Pues iniciamos la elaboración de un proyecto de presupuestos, elaboramos la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Financieras que acompaña a este presupuesto, elaboramos ese proyecto de ley y lo sometimos al informe del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo, presentamos el techo de gasto a las Cortes de Castilla y León, que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León, y presentamos también un anteproyecto de presupuestos. Nuestra voluntad siempre es de acuerdo
y de buscar encuentro con los grupos. Ha habido reuniones sin exclusiones donde hemos invitado a todos los grupos políticos y, naturalmente, que cuantos más apoyos podamos obtener, pues lógicamente nos va a facilitar mucho la tarea. Nuestra mano siempre va a estar tendida. Buscamos estos acuerdos sin exclusiones de ningún tipo y, por tanto, animamos a todos a sumar esfuerzos en favor de Castilla y León. La última de las cuestiones, efectivamente, hoy recibe en una reunión de trabajo el presidente de la Junta, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Recordarán ustedes que el presidente de la Junta asistió personalmente a la toma de posesión de la nueva presidenta en Burgos y es un acto básicamente de respeto y de colaboración con otro poder del Estado muy importante y, además, se produce en un momento donde no hay que ignorar, donde a veces vemos con demasiada frecuencia ataques a ciertos niveles del Poder Ejecutivo Nacional al Poder Judicial y nos parece que la línea de respeto y de colaboración es la línea que debe guiar la relación entre estos dos importantes poderes, como es el Poder Legislativo, como es el Poder Judicial y como es el Poder Ejecutivo, y en esa vía de respeto y colaboración se produce esta reunión y se produce también la presidencia del propio presidente de la Junta de Castilla y León en aquella toma de posesión que ustedes recordarán. Son dos órganos distintos. Nosotros respetamos absolutamente esa vocación de trabajo y, naturalmente, que en la medida en que pueda ser necesario establecer colaboraciones y se nos solicita, también el presidente está abierto a poder avanzar en esa dirección. Sí, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera sería sobre el pago a proveedores, que ha subido 4 días respecto a los datos de 2023. Entonces, no sé si tienen alguna explicación de por qué se ha producido o se van a hacer algo para evitar que siga subiendo este periodo. Y luego también sobre el tema del luto oficial, un medio de comunicación ha anunciado que Mañueco va a estar, que el presidente va a estar esta tarde en un acto, en una presentación, y me gustaría confirmar si va a ser así, porque no está en la agenda todavía, y si esto no se salta el luto declarado por la muerte del Papa. Pues efectivamente el año pasado fue un año de una muy alta ejecución presupuestaria y donde acabamos el año 2024 garantizando la solvencia financiera de nuestra comunidad autónoma. Recordarán que los informes oficiales a este respecto, el del Ministerio de Hacienda certifica que Castilla y León es la comunidad con segunda mejor ejecución presupuestaria, la primera entre las de carácter pluriprovincial, que hemos acabado el año sin déficit público, con un nivel de deuda claramente inferior a la media nacional y cumpliendo el objetivo del periodo medio de pago a proveedores. En la medida en que la ejecución ha sido tan alta, lógicamente se produce siempre alguna tensión de tesorería en los últimos días del ejercicio que determina esta cifra, siempre por debajo de la media nacional y siempre dentro del límite establecido en la normativa. Hay que decir que en los 2 meses primeros de este año 2025, y el dato fue también informado hace muy pocos días, Castilla y León acabó el mes de febrero con 24,1 días de periodo medio de pago a proveedores. Por tanto, lógicamente, los primeros meses del año siempre presupuestariamente son meses de menos tensión de tesorería que los finales, donde, lógicamente, el pago final de todo tipo de facturas, de la ejecución presupuestaria, de la paga extra de los empleados públicos, pues genera alguna tensión final. Tiene un cierto mérito el que hayamos bajado esta cifra a 24 días en el mes de febrero, teniendo en cuenta que ya a punto de finalizar el mes de abril, saben ustedes que el Gobierno debe a la Junta de Castilla y León 440 millones de euros. También se lo debe a otras comunidades autónomas en importes diversos y esto podría haber provocado alguna importante tensión de tesorería, pero esta solvencia financiera que tenemos en Castilla y León y que se describen en esos datos es lo que están impidiendo esas tensiones de tesorería que podrían producirse porque, naturalmente, 440 millones de euros que ha recaudado el Gobierno de los impuestos en Castilla y León y que no ha dado a la Junta de Castilla y León para financiar la sanidad y la educación y los servicios sociales es una cantidad muy importante y que nosotros estamos paliando, lógicamente, desde el punto de vista de nuestra capacidad de solvencia financiera, pero sería bueno que el Gobierno lo pudiera resolver cuanto antes porque no tienen la culpa los ciudadanos ni las comunidades autónomas de los problemas de gestión o de unidad dentro del Gobierno para sacar adelante ciertas iniciativas. Me preguntaba una cuestión del presidente. El luto finaliza hoy.
Efectivamente, como ustedes conocen, el presidente en las reuniones de trabajo las está teniendo y su presencia siempre está vinculada a los aspectos, digamos, más compatibles con el ejercicio del luto. Si se produce alguna asistencia, alguna reunión de trabajo, algún acto, siempre es evitando pues este tipo de actividades que podrían ser más incompatibles con la asistencia del luto, que también es cierto que finaliza ya hoy. Bueno, si finalmente, en función de la agenda, se comunicara algún hecho, su presencia estaría vinculada a la parte más, digamos, de trabajo siempre, que es la más compatible con el luto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una aclaración por desconocimiento. No sé si este nuevo convenio de colaboración sanitaria tiene que ser ratificado por las Cortes y por el Parlamento vasco o entra en funcionamiento directamente con la autorización de la Junta. Y otra cuestión, esta semana, el martes, el Gobierno presentaba su plan en defensa y seguridad. No sé si la Junta se ha planteado dirigirse al Gobierno para que las empresas que están instaladas en Castilla y León, que se dedican precisamente a este sector, bueno, pues aprovechen algunas de esas inversiones. Gracias. Pues, aunque no me lo sé de memoria, creo que voy a arriesgar un poco la contestación. En general, los convenios entre comunidades autónomas tienen que ser ratificados por los respectivos parlamentos y también por el Senado de España. Lo que no sé es que un acuerdo de colaboración entre dos servicios de salud, que no es, digamos, un acuerdo paraguas sobre varias materias, se incorpora dentro de esta normativa, pero en principio sí. Un acuerdo de colaboración entre dos comunidades autónomas exige el respaldo de los respectivos parlamentos, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y también del propio Senado. Esto es para los convenios de carácter general. No sé si un convenio tan singular como este y en función de su normativa pues puede tener algún tipo de exención que, si lo conocemos, les podemos informar a lo largo de la sesión. En segundo lugar, sobre la cuestión que usted plantea, que es el papel que puede jugar Castilla y León en torno al sector de la defensa, de la seguridad, de la industria de producción de armamento, pues nosotros no tenemos ningún prejuicio al respecto. Es un sector productivo relevante. Castilla y León es líder en crecimiento del producto industrial. Tenemos un sector industrial que tiene una presencia mayor que en el contexto nacional y lideramos o tenemos un peso muy importante en bastantes sectores o subsectores productivos dentro de la industria. Somos líderes en fabricación de automóvil, en energías renovables y tenemos un peso muy relevante en el químico farmacéutico, en los bienes de equipo, en la industria agroalimentaria, por poner tan solo unos ejemplos, y también tenemos importantes empresas que se dedican a la fabricación de algún tipo de armamento o de munición, y también sabemos que hay empresas que están mirando hacia Castilla y León como un lugar para instalarse si hay un crecimiento de este tipo de industrias en el contexto europeo. Como vemos también que va a haber un esfuerzo de demanda hacia ese sector productivo y como vemos también que va a haber una inversión muy importante por parte de los diferentes gobiernos europeos, naturalmente una comunidad que tiene una cierta presencia del sector, que tiene experiencia en el sector industrial, pues es un lugar muy adecuado para instalarse y, por tanto, nosotros desde aquí pues hacemos esta oferta de Castilla y León como un buen lugar para invertir en todos los sectores industriales y específicamente en lo que tiene que ver con el sector de la defensa y de la seguridad también, donde no tenemos ningún prejuicio previo y es natural que la Unión Europea y los países occidentales inviertan en armamento y garanticen su seguridad y sus fronteras. Sí, el otro día la consejera de Familia, decía que no había recibido la cita para la conferencia sectorial anunciada en materia de infancia, donde se supone que se va a hacer el reparto, ¿no?, de esos menores migrantes no acompañados. No sé si ya tienen la cita y un poco reiterar la postura de Castilla y León. Sí, hemos recibido ya la convocatoria de esa reunión. Será para el próximo lunes, día 28. En la convocatoria de la reunión hay bastantes indefiniciones porque se convoca con carácter de urgencia, pero tampoco se justifica mucho la urgencia ni se establece cuáles son las cantidades a asumir por parte de cada comunidad autónoma y, por tanto, creemos que hay un déficit en la información que se ha remitido a la hora de valorarlo. Saben ustedes que de lo que se ha hablado es de un volumen muy importante que supera claramente las capacidades
de nuestra comunidad que tenemos de acogida con carácter de dignidad para estas personas menores inmigrantes no acompañadas, pero vamos a esa reunión con la voluntad de que obtengamos la información, se nos informe, se nos clarifique, se garantice la igualdad y, por tanto, no haya privilegios en torno a ninguna comunidad autónoma. De la documentación que se ha enviado poco podemos saber, porque es una documentación muy genérica, que apenas es una mera transcripción de lo que todos saben por el decreto ley que se ha aprobado, donde no se habla de cantidades iniciales que pudiera corresponder a ninguna comunidad autónoma y, por tanto, a día de hoy es muy difícil saber cuál va a ser la petición o exigencia, no sabemos en qué condiciones, que el Gobierno pudiera hacer hacia nuestra comunidad autónoma en torno a este asunto. Y en este caso, ¿de qué va a depender que se apoye o no se apoye el reparto, que sea acorde con lo que puede ofrecer Castilla y León o no? Y luego, también relacionado con la defensa, no sé cómo están viendo esta especie de crisis que está surgiendo en el Gobierno en torno a los contratos de armamento con alguna empresa israelí. Gracias. Pues el primero, ¿de qué va a depender? Pues de dos elementos básicos, que es de la dignidad que merecen las personas inmigrantes no acompañadas menores que vienen a nuestra comunidad autónoma y también de la igualdad entre el conjunto de los territorios y de las comunidades autónomas. La dignidad, que es que nosotros tenemos un conjunto de plazas establecidas con carácter específico para atención de los menores no acompañados que vienen a nuestra comunidad. El resto están siendo atendidos en plazas ordinarias y, lógicamente, nuestra idea es ofrecer una atención con el máximo nivel de dignidad. Nosotros le hemos enviado al Gobierno, en el plazo que nos pidió, toda la información que nos pidió. Desde ese punto de vista hemos actuado con lealtad. Se nos pidió una serie de información sobre plazas que teníamos, menores que estaban en nuestra tierra. Nosotros esta información la enviábamos y ahí recordarán ustedes que constaba cuáles eran las plazas que teníamos habilitadas a este efecto, cuáles eran las personas que teníamos en este momento incorporadas al sistema de acogida de nuestra comunidad autónoma y nuestra idea, lógicamente, es ofrecer un nivel de dignidad adecuado a estas personas y, por tanto, intentar entre todos pues abordar esta cuestión sin superar los niveles que pusieran en riesgo esta atención con dignidad. Y lo segundo es la igualdad. Nadie entendería que si se está hablando de la distribución, que no es un término que a nosotros nos guste especialmente porque hablamos de personas y, por tanto, parece que la idea esta de reparto que establece el Gobierno estaría más pensado en mercancías, pero si se está hablando del número de personas o el porcentaje que pueda corresponder a cada comunidad autónoma, lo que pedimos es la igualdad. Nosotros sabemos cuál es el peso de Castilla y León, cuáles son nuestras variables y, por tanto, lo que esperamos saber es cuál es la posición del Gobierno y si esta asignación que se realiza entre comunidades autónomas se corresponde con esos principios, esas variables o criterios de igualdad, sin que existan desigualdades o privilegios hacia ningún territorio. Por tanto, esos son los factores que usted preguntaba, la dignidad y la garantía de igualdad como factores básicos en nuestra posición para ese momento. Preguntaba usted cómo vivimos la crisis que atraviesa internamente el Gobierno de España. Pues no es el primer caso donde esta crisis se manifiesta. Precisamente ustedes me preguntaban sobre una reunión que se ha convocado para el lunes, donde lo presidirá una ministra que, teóricamente, por ser de Izquierda Unida, parece que ha anunciado que tiene un conflicto entre sus principios y su deseo de permanecer al frente del Ministerio. Y está en debate si esa reunión se producirá con esta ministra o no, una vez que termine este periodo de reflexión. Justo, además, hace un año, recordarán ustedes que hubo un periodo de reflexión que inició tal día como hoy el presidente del Gobierno de España y parece que tenemos ministros en reflexión sobre si en este momento es más oportuno atender a sus principios y valores o atender a su voluntad y deseo de seguir permaneciendo en el Gobierno de España. Yo creo que los ciudadanos lo que merecen son respuestas a sus problemas, no conocer que los ministros están reflexionando consigo mismos sobre sus valores, sus principios
y su deseo de seguir o no en el Gobierno de España, si eso está en contra de esos valores o esos principios. Cuanto antes resuelvan esas dudas, va a ser mejor para todos. Por eso, cuando a veces ustedes me preguntan qué pienso de una iniciativa del Gobierno, muchas veces la respuesta de muchos ciudadanos es ¿de qué parte del Gobierno? Porque según con qué parte del Gobierno se esté hablando, la posición es una o la posición es bien distinta. Yo creo que este problema no lo tenemos en Castilla y León, donde el Gobierno tiene una opinión única, donde el Gobierno actúa en coherencia, anteponemos siempre el interés general y no tenemos nunca ningún conflicto de estas características, porque siempre nuestra prioridad máxima es el interés de los ciudadanos de Castilla y León. Buenas. Una pregunta solo por aclarar. Ha hablado de que el Gobierno les debe 440 millones de euros. No sé si es solo de las entregas a cuenta o hay otra cantidad, porque me parece una cifra muy abultada para estar a finales de abril. Y, bueno, simplemente eso, saber si a qué responde esa cantidad tan alta. Gracias. Sí, pues responde, como ustedes recordarán, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del julio del año 24 se nos informó de las cantidades de entregas a cuenta que correspondían a las comunidades autónomas para el año 2025, de acuerdo con el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Pero lo que hemos recibido los 4 primeros meses del año son las cantidades que nos corresponden no en el 2025, sino las del 2023. Ni siquiera las del año pasado, porque todavía no se ha aprobado el decreto ley por el que se actualizan las entregas a cuenta, que podía haberse aprobado y el año pasado se aprobó. Tampoco se han presentado los presupuestos del Estado, tampoco se nos ha dado ninguna información y el último presupuesto vigente que tiene el Estado es el del año 2023. Este es un problema que estamos padeciendo las comunidades autónomas, pero muchos ciudadanos. Creo recordar que en algún momento ustedes me preguntaban aquí, y me equivoqué, me equivoco muchas veces y esta fue una de ellas, donde les dije que efectivamente no se había satisfecho las cantidades correspondientes a las actualizaciones de las retribuciones de los empleados públicos para el año 2025, porque el Gobierno no había aprobado aún esas actualizaciones, pero lo que eran las del 24, aquel 0,5%, sí que estábamos en condiciones de tramitarlo y creía haberlo hecho. Pero es verdad que no se han aprobado por parte del Gobierno todas las prescripciones a día de hoy para proceder a esa actualización, con lo cual este problema que estamos teniendo las comunidades autónomas es un problema que atraviesan muchos ciudadanos. Tengan ustedes en cuenta que los empleados públicos de toda España aún no han recibido la actualización del 0,5% del año 24 y no han tenido ninguna actualización de sus retribuciones en el año 2025 y ese es el carácter básico que están esperando los empleados públicos y las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. Esto pasa para los empleados públicos, que lógicamente en su día a día y cuando van a hacer la cesta de la compra, pues aprecian como la cesta de la compra pues cada día es más cara y con el mismo dinero pues lo que te puedes llevar de productos a tu casa siempre es algo menor, pero sin embargo sus retribuciones no se han actualizado, no se han modificado y están congeladas. Pues igual que ha ocurrido para los empleados públicos, está ocurriendo para las comunidades autónomas. Nosotros tenemos congeladas estas retribuciones y lo que se nos está pagando a las comunidades autónomas cada mes del año 25 es el mismo importe de entregas a cuenta de los mismos meses del año 23. Y, sin embargo, tenemos que hacer frente a una educación, a una sanidad, a unos servicios sociales con unos costes actualizados que son mucho mayores que los de entonces. Cada mes se calcula que la diferencia entre lo que teníamos que percibir, que se nos comunicó en el mes de julio como anticipo de entregas a cuenta, son 110 millones de euros más de lo que efectivamente recibimos como consecuencia de las cantidades que se nos están pagando, que son las mismas del año 2023. Como han pasado 4 meses, pues son 440 millones de euros. Sí, por volver al asunto de los menores migrantes, y ahora ya se supera un 38% esa capacidad de acogida, si finalmente llegan los menores que se prevén, no sé si la Junta está pensando ya con tiempo dónde van a poder residir, dónde van a estar todos ellos. Es que el problema es que se nos convoca una reunión, pero en la convocatoria de la reunión, donde hay una documentación que la acompaña, la documentación apenas es el decreto ley que todos conocemos. No hay una cuantificación, no hay unas cifras, no hay una aproximación
de datos. Nosotros actuamos con transparencia con el Gobierno de España y con lealtad desde el minuto 1. Creo que, además, ustedes, justo al día siguiente de aquellas noticias, me preguntaron y ya entonces dijimos unos datos encima de esta rueda de prensa, que hablábamos de que teníamos 130 plazas específicas para atender a menores inmigrantes, que hemos acogido y teníamos acogido con los datos actualizados, eran 178 de los últimos datos, por tanto, tenemos a 130 dentro de los recursos específicos de atención a menores inmigrantes y tenemos casi 50 dentro de recursos ordinarios que están previstos para otras funciones, pero hemos tenido que orientar a estas tareas porque no son recursos específicos para ello. Por parte del Gobierno no hemos tenido ninguna información de datos y esto, lógicamente, nos preocupa porque, al final, somos las comunidades autónomas los que tenemos que hacer frente a esta competencia. Por parte del Gobierno no se está teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, no se nos convoca, no se quiere dialogar, no se quiere hablar con nosotros y tampoco, desde ese punto de vista, se nos está dando siquiera información para que nos podamos organizar, porque no tenemos datos ciertos de lo que el Estado está pretendiendo en términos cuantitativos, cuando sí nosotros hemos sido leales con el Estado, ofreciéndole toda la información de número de plazas, de número de menores que está en Castilla y León, información que hemos hecho pública y que tienen todos ustedes como es sabido. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno provincial que iniciamos hoy en León con Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Está todavía, muy de actualidad el accidente mortal de la mina de Cerredo y quería volver a preguntar si hay alguna novedad respecto a la tramitación que en León, en Sosas de la Ciana, estaba haciendo esta misma empresa implicada en aquel accidente. Si se ha producido la aportación de documentación que la Junta de Castilla y León, según nos había comentado ya hace un par de semanas, le había reclamado para esa autorización que estaba pendiente de tramitarse definitivamente por parte de Minas. Y a propósito de las últimas novedades, por un lado, anunciada una comisión de investigación parlamentaria en Asturias y también en marcha la investigación propiamente judicial. Querría saber si el Gobierno de Castilla y León valoraría el resultado de esas investigaciones y de la responsabilidad que esa empresa tuvo a la hora de decidir o no autorizar a esta misma empresa en Sosas de la Ciana o en algún otro lugar donde lo planteará poder reabrir una explotación minera como ha pedido poder hacer. Y también, ya al hilo de esto, querría saber si han tenido a lo largo de los últimos años en alguna inspección, le consta, han tramitado alguna investigación en Castilla y León, en las cuencas de León o de Palencia, sobre la posible extracción ilegal de carbón, como parece ser ahora definitivamente dicho de manera oficial que se estaba produciendo en esa mina en la que murieron 5 mineros leoneses. Y aquí ha habido en algún momento alguna investigación, alguna sospecha e incluso, no lo sé, alguna certificación de que alguna compañía de manera irregular estuviera intentando o extrayendo carbón de alguna explotación antigua. Gracias. Sí, gracias. Usted pregunta dos cuestiones. Efectivamente, aunque no es la misma empresa que la que operaba en Asturias, sí comparten accionistas con una solicitud que se presentó en Castilla y León. En el caso de Castilla y León, esta solicitud estaba carente de alguna documentación. Esta documentación se les requirió ya el año 2024 y sigue sin complementarse esa documentación, y lo que está muy claro es que nosotros no autorizaremos ninguna actividad minera si no se completa íntegramente toda la documentación y si no se garantiza con todo el nivel de garantía que se puede establecer desde el punto de vista de una tramitación de un procedimiento administrativo la seguridad de la actividad minera. Por tanto, a día de hoy no hay ninguna documentación complementaria por parte de esta solicitud. No se va a autorizar nunca esa solicitud si no se complementa adecuadamente y a satisfacción técnica toda la documentación, y para que la solicitud pudiera recibirse, se exigirían los máximos niveles de seguridad
que es lo que impera en todos estos criterios sin los cuales no podrían autorizarse. Me pregunta usted si a raíz de la investigación que pudiera hacerse en la comunidad hermana y vecina de Asturias esto podría influir en nuestro caso. Pues, naturalmente, nosotros siempre lo que hacemos es que cualquier procedimiento de autorización está sujeto a los máximos niveles de exigencias de garantía de seguridad, que en la medida en que no se hayan podido justificar no han derivado en la autorización de esa solicitud, no se han otorgado, por tanto, en el caso de la Comunidad de Castilla y León, nunca se van a otorgar sin la garantía suficiente de seguridad, y cualquier suceso que ocurra en cualquier ámbito territorial siempre nos tiene que ayudar a todos a mejorar los niveles de exigencia en la seguridad, porque, naturalmente, de todo, aunque no ocurra en Castilla y León, hay que aprender, hay que ver las consecuencias, hay que mejorar y quizá, pues, naturalmente, seguir estableciendo siempre procedimientos y garantías de la máxima seguridad, que exigirá, naturalmente, pues todo tipo de garantías a este respecto, sin las cuales no vamos a autorizar esa instalación de la que usted me habla. En Castilla y León no hay ninguna explotación minera del carbón autorizada y en funcionamiento a día de hoy. En relación con su pregunta, no hemos detectado la existencia de ninguna explotación ilegal para obtener carbón en nuestra comunidad y su posterior venta en el mercado. Eso es, creo, todo lo que había preguntado, y aprovecho para reafirmar la pregunta que me había hecho antes su compañera, una vez contrastado la información que le diera correcta. El procedimiento para la firma de estos convenios que en materia sanitaria, en este caso, hemos firmado con el País Vasco, lo firmarán ambos presidentes, el lehendakari Pradales y el presidente Fernández Mañueco. De ahí se derivará a ambos parlamentos de las comunidades autónomas, al Parlamento Vasco y a las Cortes de Castilla y León, quien tendrán que apoyarlos en su caso, y de ahí se remitirán, como les había anticipado, al Senado, para que en el plazo de 60 días tenga tiempo suficiente para poder proceder al acuerdo en torno a estos convenios, y no podrán entrar en vigor antes de los 60 días que se da de tiempo establecido para que el Senado pudiera producirse tras el acuerdo de las respectivas asambleas legislativas. Por tanto, el momento en que entrará en vigor el convenio es 60 días después del plazo en el que ambos parlamentos hubieran acordado este convenio, que es el tiempo que legalmente establece el Senado para la posibilidad, en su caso, de pronunciarse sobre el contenido de los mismos. Continuamos ahora en Soria, con Soria Noticias. Ana Barbero, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque en marzo el presidente de la Junta anunció que en las próximas semanas se licitarían los centros de salud de Soria Norte y de San Leonardo de Yagüe. La semana pasada se licitó el de Soria Norte, pero aún no hay noticias sobre el de San Leonardo. ¿Podría aclararnos en qué punto se encuentra este proceso y cuándo se prevé su licitación? Y también, por otro lado, respecto al aeródromo de Garray, sabemos que AESA tiene intención de transmitir las competencias a la Junta de Castilla y León. ¿Hay alguna novedad sobre este proceso de transferencia? Muchas gracias. Efectivamente, le informo que en la última comisión delegada de la Junta de Castilla y León, que fue el pasado jueves, acordamos el proyecto del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe, que era el trámite establecido para este respecto y que restaba, y por tanto en los próximos días ya será cuando se publique la licitación para la redacción del proyecto y para la dirección de obra. Será cuestión de días, por tanto, una vez que la comisión delegada de la Junta de Castilla y León pues ha dado ya el visto bueno a este proyecto la pasada semana, y por tanto les informaremos con más detalle en el momento en que se publique el siguiente paso, que va a ser la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra del Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe. En segundo lugar, es verdad que es una posibilidad que se nos ha abierto por parte de AESA la cesión de esta competencia de algunas autorizaciones en algunas condiciones, que fundamentalmente pues tiene que ver con helipuertos y algunas otras circunstancias. Lógicamente,
un procedimiento de una transferencia de una competencia, en el caso de producirse, pues lleva un tiempo, porque exige ver las condiciones de la transparencia, el importe económico suficiente, llegar a un acuerdo, tramitar con las respectivas comisiones mixtas de transferencias. Y lo que sí que hemos pedido a AESA es que, en tanto y cuanto se produce este procedimiento, que son procedimientos en el tiempo largos, todas las transferencias, que no se produzca ningún retraso en las autorizaciones que AESA tiene encomendado y que afecta a nuestra comunidad autónoma. Durante el periodo en el que una Administración ofrece la posibilidad de que otra asuma unas competencias, es la Administración todavía competente quien tiene todas las competencias a este respecto. Y lo que sí hemos querido es insistir desde el minuto 1 en que no se produzca ningún retraso por parte de AESA, que esta oferta de posibilidad de transferencias no signifique en modo alguno ninguna paralización ni retraso en ninguno de los expedientes, y que, independientemente de cuál sea el fin de toda esa oferta que se nos ha planteado y que siempre es largo en el tiempo, que esto no tenga ningún efecto negativo para el conjunto de los ciudadanos. Y, por tanto, insistimos en que no haya ninguna ralentización de ninguna de las autorizaciones que están pendientes. Y terminamos hoy este turno en Zamora. Carlos Gil, de La Opinión, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Simplemente una duda que tengo. En el caso del servicio de lectura de radiografías por inteligencia artificial, jurídicamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la inteligencia artificial comete un error de diagnóstico? Si tienen contemplado esto. Muchas gracias. Pues esta es la gran reflexión que siempre se plantea con estas cuestiones, ¿no?, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con el papel del ser humano cuando las máquinas toman las decisiones. Este es el caso de la inteligencia artificial, pero la conducción autónoma pues también tiene este mismo problema y también pues retrasa su aplicación. ¿Por qué? Porque a veces la realidad va por encima de la regulación jurídica de cada uno de los temas. Está muy regulado qué pasa en un accidente de tráfico, quién tiene la culpa en una rotonda, si el que entró dentro, el que sale por la derecha, el que ya estaba dentro de la rotonda. Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de decisiones que corresponden a máquinas, pues el problema de la regulación es el que diseñó la máquina, la empresa que lo gestiona, la empresa que lo vende, y, por tanto, hay que hacer una regulación en esta materia. Naturalmente, para que esto se pueda desarrollar y con la normativa que tenemos hoy, detrás de la inteligencia artificial tiene que estar el ser humano. Tiene que estar el ser humano diseñando los modelos de aplicación de la inteligencia artificial, tiene que estar el ser humano revisando, siquiera sea por muestreo, todo el procedimiento de inteligencia artificial. Pero es verdad que, naturalmente, son instrumentos que facilitan el trabajo de las personas, a las cuales no podemos renunciar, y también las personas cometemos fallos. Por tanto, tenemos que tener este punto de equilibrio, y en el caso concreto de la sanidad hemos entendido que ese análisis, digamos, coste-beneficio, si así se puede llamar, entre el servicio de rapidez, seguridad y garantía que ofrece la inteligencia artificial para algunos servicios en relación con el riesgo de algún error, y considerando también la probabilidad del riesgo humano, compensa en la puesta en marcha de estas instalaciones de inteligencia artificial, y, por tanto, hay que ir paso a paso en relación con estas cuestiones, porque son materias a las que no podemos renunciar, pero tampoco podemos ignorar una realidad que usted plantea, que es una reflexión mucho más amplia de lo que mi capacidad y conocimiento puede dar lugar a dar una respuesta en una rueda de prensa. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas terminamos gracias. aquí.